Mi prometida me miró una vez a los ojos, muy seria, y me dijo que estar con él la hacía sentirse viva. Sin pensarlo dos veces, le respondí que, si de verdad era así, entonces se fuera a morirse a su lado. A partir de ese instante, vendí la casa, cancelé el viaje de luna de miel, desaparecí de la vida de todo el mundo. Y aún así, fui capaz de sonreír cuando el hombre que la hacía sentirse viva le contagió una enfermedad de transmisión sexual. Jamás pensé que acabaría siendo el tipo de persona que cuenta algo así, pero aquí estoy. Tan solo 3 meses antes estaba prometido, con el lugar de la boda reservado, la luna de miel completamente organizada y cada detalle perfectamente atado. La casa estaba a mi nombre. La había comprado medio año antes de pedirle matrimonio, y Diana se mudó casi de inmediato después de que le pusiera el anillo en el dedo. En aquel momento, la vida parecía ordenada y segura, como si avanzara por unos raíles bien marcados hacia un futuro lógico y tranquilo. Tenía 29 años y trabajaba como responsable de operaciones en una planta industrial de tamaño medio, situada a las afueras de cualquier ciudad española. Ganaba un sueldo cómodo, con buenas condiciones laborales y posibilidades claras de ascenso. Diana tenía 27 y dirigía su propia empresa de organización de eventos. Nos conocimos por trabajo, cuando ella se encargó de la cena de Navidad de la empresa 3 años antes, y desde el primer momento todo pareció encajar. Era ambiciosa, organizada y de verdad tenía gracia. Sobre el papel funcionábamos. En la vida real también lo parecía, o al menos eso creía yo entonces. La casa era legalmente mía, desde la entrada inicial hasta la hipoteca y el nombre que figuraba en todos los documentos. Diana contribuía pagando los suministros y la compra, pero la propiedad nunca fue compartida. Fui prudente con eso. Había visto suficientes historias de advertencia como para saber que no debía comprar una vivienda con alguien con quien no estaba casado. Ella decía que respetaba mi sentido de la responsabilidad, e incluso me felicitaba por ello. Con el tiempo he entendido que eso ya debería haberme puesto en alerta, porque cuando alguien te aplaude por ser responsable, muchas veces es porque esa persona no lo es. A falta de 3 meses para la boda, todo estaba pagado, las señales entregadas y la lista de invitados cerrada. Un martes por la noche me quedé trabajando hasta tarde y no llegué a casa hasta alrededor de las 10. El coche de Diana estaba aparcado en la entrada, a pesar de que me había escrito antes diciendo que estaba fuera, de noche de chicas con Isabel y algunas amigas del gimnasio. Supuse que volvería un poco achispada, riéndose demasiado alto y con ganas de dejarse caer en la cama. Pero cuando abrí la puerta, la encontré sentada en silencio en la mesa de la cocina. Estaba completamente sobria, serena, y de una calma que ponía los nervios de punta. Tenía las manos apoyadas una sobre otra encima de la mesa, bien colocadas, sin el móvil cerca, sentada allí como si llevara horas esperándome. Le dije «hola» mientras dejaba las llaves sobre la encimera, y ella me respondió que había vuelto antes, porque necesitaba hablar conmigo. Esas 5 palabras que nunca anuncian nada bueno. Saqué la silla frente a ella y me senté, con ese nudo en el estómago que aparece antes incluso de que pase nada, porque en el fondo creo que llevaba semanas sabiéndolo y eligiendo no mirarlo de frente. Las horas de más en el gimnasio, el móvil siempre boca abajo, la forma en que dejó de interesarse por cómo me había ido el día. De repente, todo encajó. Le dije que hablara. Ella tomó aire, firme, sin nervios ni titubeos, con la misma naturalidad con la que se comenta que vamos a cenar. Entonces dijo que estaba viendo a otra persona. No reaccioné. No parpadeé. No la interrumpí. Me limité a mirarla mientras me explicaba con total tranquilidad que se llamaba Sergio, que trabajaba como entrenador personal en su gimnasio y que la relación llevaba 2 meses. Cuando hizo una pausa, parecía incluso aliviada, como si soltarlo le hubiera quitado un peso de encima. Y entonces añadió que necesitaba ser sincera, que él la hacía sentirse viva. Esa palabra me golpeó más fuerte que todo lo demás, como si los 3 años juntos, el anillo de compromiso, la casa y el futuro que habíamos planeado, no hubieran sido más que una rutina lenta y sin vida,
mientras que un tipo con una cuota mensual de gimnasio representara de algún modo la vida de verdad. No levanté la voz ni hice preguntas. No exigí explicaciones ni pedí aclaraciones. Simplemente la miré y entendí que estaba sentado frente a alguien a quien ya no reconocía. El silencio se alargó hasta que se movió en la silla y abrió la boca para seguir hablando, pero me adelanté yo. Le dije que, si eso era lo que sentía, entonces se fueran a morirse juntos. Se quedó paralizada, con la cara desencajada, y me preguntó qué acababa de decir. Lo repetí una vez más. Después me levanté, coloqué la silla en su sitio y le dije que no cuando intentó continuar la conversación. Entré en el dormitorio y cerré la puerta con suavidad, sin rabia, sin dramatismos. Simplemente se había acabado, tranquilo, sereno, con la conversación cerrada y la relación terminada en ese mismo instante, mientras a mi espalda la oía moverse por la cocina y luego sentarse en el sofá, con los muelles crujiendo bajo su peso. Desde la otra habitación la oía llorar bajito, pero incluso eso me sonó impostado, como si estuviera esperando que yo saliera corriendo, que montara una escena, que discutiera, que suplicara, que interpretara el papel del prometido destrozado luchando por salvar la relación. No se lo di. Me quedé en la cama, mirando al techo, sin llorar, sin entrar en pánico, sin venirme abajo. No grité, no discutí, no supliqué. Hice algo que ella jamás esperó. Mi cabeza pasó por encima de las emociones y se ancló directamente en lo práctico. La casa, la boda, el dinero, el anillo. Cada hilo que aún unía mi vida a la suya tenía que cortarse rápido y limpio, sin dejar espacio para dudas ni segundas oportunidades. Ella dijo que quería sentirse viva, y me pareció bien, porque yo estaba a punto de presentarle a las consecuencias. Cuando salió el sol, el plan ya estaba cerrado. Me desperté a las 6 de la mañana y me di cuenta de que su lado de la cama no se había usado. Al entrar en el salón, comprobé que no estaba. En la mesa de la cocina había una nota pidiéndome que habláramos cuando yo estuviera preparado, firmada solo con su inicial. Decía que sabía que estaba herido y que no la dejara fuera. La arrugué y la tiré a la basura. Primero vino el café, luego el portátil. Después, una hoja de cálculo. Abrí Microsoft Excel y empecé a enumerar todo lo que aún nos conectaba. La casa, el lugar de la boda, la luna de miel, la cuenta bancaria compartida, el anillo de compromiso, los amigos en común, la familia. Junto a cada línea, una acción y un plazo. Todo tenía que quedar resuelto en un máximo de 7 días, mejor antes. La primera llamada fue al agente inmobiliario, a las 8 de la mañana. Le dije que necesitaba poner la casa en venta de inmediato. Me preguntó si todo iba bien y luego mencionó a Diana. Le respondí que eso no era relevante. La escritura estaba a mi nombre y la vivienda era mía. Antes del mediodía, los papeles estaban listos. Puse el precio ligeramente por debajo del mercado porque la velocidad importaba más que el beneficio, y perder unos cuantos miles de euros era un precio razonable por acabar cuanto antes. A las 10 llamé al sitio donde se celebraría la boda y cancelé la reserva de octubre. La coordinadora sonó desconcertada y me advirtió de que perderíamos la señal. Le dije que lo sabía. Me preguntó si queríamos cambiar la fecha. Dije que no. Me preguntó si Diana estaba al tanto. Dije que sí, aunque no era verdad, pero aceleró el trámite. Cancelación confirmada. 30 minutos después, llamé a la agencia de viajes y anulé la luna de miel a Grecia. Vuelos, hoteles, todo. Las mismas preguntas, las mismas penalizaciones, la misma ausencia total de dudas por mi parte. Alrededor del mediodía, fui al banco y retiré todo el dinero que yo había aportado a la cuenta conjunta, aproximadamente un 70% del total. Yo ganaba más y pagaba más, así que cogí mi parte y dejé la suya intacta. Después cerré la cuenta. Desde el aparcamiento le envié un único mensaje diciéndole que recogiera su mitad y que habíamos terminado. Respondió casi al instante. Quería hablar. Decía que se había equivocado, que estaba confundida. No contesté. No leí nada más de lo que envió y silencié las notificaciones de su número. A las 2 de la tarde entré en la joyería y devolví el anillo de compromiso. Había costado 8.000 euros. El joyero me ofreció un vale de tienda. Lo acepté, no compré nada y recuperé el dinero
con una pequeña pérdida que me dio exactamente igual. Lo único importante era que el anillo dejara de existir en mi vida. El móvil siguió vibrando. Diana llamó 6 veces entre el mediodía y las 4 de la tarde. Rechacé todas. Después llamó su mejor amiga, Isabel, y luego envió un mensaje acusándome de inmaduro y diciendo que Diana merecía una conversación. La bloqueé. A primera hora de la tarde, otros 3 amigos en común intentaron contactar conmigo. Los bloqueé también. No me interesaban disculpas, explicaciones ni intermediarios. No había nada que negociar. Ella fue infiel y yo me fui. Ese era todo el relato. De camino a casa compré comida para llevar y me la comí solo dentro del coche, aparcado en la entrada, porque la casa ya no se sentía como un hogar. Se sentía contaminada. Cada habitación seguía llena de rastros de ella, sus zapatos alineados junto a la puerta, sus botes ocupando media encimera del baño, esos cojines puramente decorativos, inútiles, esparcidos por el sofá. Sabía que me ocuparía de todo eso más pronto que tarde. Entré, tiré el envase vacío de la comida para llevar, saqué una cerveza del frigorífico y encendí la televisión. Alguna película de acción ruidosa que apenas registré, porque lo que de verdad necesitaba era ruido, algo que llenara el espacio. Entonces llegaron los golpes en la puerta principal, secos, insistentes, seguidos de su voz, rota y furiosa, gritando que sabía que estaba dentro y que no podía simplemente apartarla de mi vida. Subí el volumen. Los golpes se hicieron más fuertes, sus palabras más desesperadas. Decía que no se iría hasta que hablara con ella, que todo aquello era una locura. Me suplicaba que la escuchara, la voz quebrándose cuando recordó que se suponía que íbamos a casarnos y que yo le debía, al menos, una conversación. No le debía nada. Siguió aporreando la puerta, gritando, rogando, mientras yo permanecía completamente quieto en el sofá, viendo cómo en la pantalla un hombre estampaba a otro contra el parabrisas de un coche. Al cabo de unos 10 minutos, el ruido cesó. Oí sus pasos alejándose por la entrada, el portazo del coche, el motor arrancando y después el silencio. Sonreí, no por felicidad ni por crueldad, sino porque había recuperado el control. Ella pensó que podía dinamitar mi vida y luego gestionar las consecuencias a su manera, que yo iría detrás, discutiría, le daría el espectáculo emocional que probablemente esperaba. En lugar de eso, se encontró con silencio, y yo empecé a entender que el silencio era la respuesta más poderosa de todas. Las llamadas empezaron al día siguiente. Mi madre llamó por la mañana, y poco después, la madre de Diana, llorando, preguntando por qué había vendido la casa sin decir nada a nadie y exigiendo saber qué estaba pasando. Le dije que se había acabado y que no volviera a ponerse en contacto conmigo por su hija. Y colgué. Llamó 2 veces más. Rechacé ambas y envié un mensaje breve diciendo que estaba bien y que hablaría cuando estuviera preparado, con una única condición: que Diana no fuera mencionada. Silencié su número, no lo bloqueé, porque a mi familia ya la afrontaría más adelante, pero no en ese momento. Esa misma tarde llamó el padre de Diana. Lo bloqueé de inmediato. No le debía ninguna explicación. Su hija había tomado su decisión. Los amigos en común crearon un grupo con 8 personas ofreciéndome apoyo y pidiéndome que hablara. Salí del grupo, bloqueé directamente 4 números y silencié el resto, los que siempre habían sido más amigos míos que suyos. Ya decidiría más adelante quién se quedaba en mi vida. De momento, todos eran simple ruido de fondo. Pasaron 2 semanas y la casa se vendió mucho más rápido de lo que esperaba. Comprador al contado, sin inspección, cierre en 10 días. Yo ya había hecho las maletas con lo básico: ropa, el portátil y un par de cosas de la cocina. Todo lo demás podía quedarse atrás o acabar en la basura. Me daba igual. Estaba en el trabajo cuando el agente inmobiliario me escribió para confirmar la firma y darme la enhorabuena. No se lo dije a Diana, porque no había ningún motivo para hacerlo. Esa noche, ya instalado en mi nuevo piso pequeño, de un solo dormitorio y estética minimalista, sonó mi teléfono desde un número desconocido. Estuve a punto de dejar que la llamada saltara al buzón de voz, pero algo me empujó a contestar. En cuanto lo hice, escuché la voz de Diana al otro lado, temblorosa, preguntándome si de verdad había vendido la casa, llamándola nuestra y exigiendo saber
¿Cómo había podido hacer algo así? Le pregunté cómo había conseguido ese número, y me dijo que había ido a la casa con su llave, solo para encontrársela vacía y con una caja de seguridad en la puerta. Quería saber qué había hecho. La corregí de inmediato. Era mi casa. Con mi nombre en los papeles nunca fue suya. Empezó a hablar de nuestros planes, de la boda que se suponía que iba a celebrarse. Le recordé que se suponía que debía ser fiel y que, por lo visto, los dos estábamos aprendiendo ahora cómo se sentía la decepción. Después, colgué y bloqueé el número. Durante la hora siguiente, intentó llamarme 13 veces más, desde números distintos. Bloqueé todos y cada uno, sin dudarlo. A la mañana siguiente, estaba esperándome en el aparcamiento de mi trabajo. Vi su coche al llegar, y en cuanto me reconoció, salió disparada hacia mí. Seguí caminando hacia la entrada mientras me gritaba que parara y me agarraba del brazo. Me solté y continué avanzando. Se plantó delante de mí, acusándome de haber vendido la casa sin avisar, insistiendo en que ella vivía allí. La corregí otra vez, usando el pasado. Tenía los ojos rojos, el maquillaje corrido y el aspecto de no haber dormido en toda la noche. Una parte muy pequeña de mí estuvo a punto de sentir lástima, pero desapareció tan rápido como apareció. Alzó la voz, diciendo que no podía borrarla de mi vida como si nunca hubiera existido. Le dije que me mirara. Dijo que había cometido un error. Le respondí que la gente comete errores y luego afronta las consecuencias. Le recordé que quería sentirse viva y, rodeándola, le pregunté qué tal se sentía ahora. Se quedó inmóvil, mirándome como si la hubiera abofeteado. Algunos compañeros observaban la escena desde la entrada del edificio, pero me dio igual. Pasé junto a ellos, pasé mi tarjeta y entré sin mirar atrás. A través de las puertas de cristal, la vi quedarse en el aparcamiento, con las manos cubriéndose la cara y los hombros sacudiéndose. No sentí nada. Mi vida adoptó un nuevo ritmo, un piso nuevo, una rutina nueva. Gimnasio a las 6 de la mañana, trabajo a las 8, de vuelta a casa a las 6 de la tarde, comidas preparadas los domingos, todo ordenado, previsible y completamente mío. Pensé que había terminado. Me equivoqué. Sin concesiones, sin caos, sin Diana. Me quedé en casa, evité las redes sociales y mantuve la distancia con los amigos, existiendo en silencio dentro del espacio limpio y controlado que había construido. 3 semanas después de la ruptura, me crucé con Pablo en el supermercado. Solía venir a cenar con nosotros y se mostró incómodo cuando me vio en la sección de frutas y verduras. Me preguntó cómo lo llevaba y le dije que estaba bien. Tras un silencio incómodo, añadió que creía que debía saber que Diana no paraba de publicar en Internet lo feliz que era con Sergio. Cogí una bolsa de manzanas y dije que me alegraba por ella. Si esta historia te ha gustado, déjame un aplauso en los comentarios. De verdad es importante para mí. Y seguimos. Volvió a preguntarme si de verdad estaba bien. Le dije que nunca había estado mejor. Pagué la compra, volví a casa, lo guardé todo y me senté en el sofá. Me quedé sentado mirando el móvil y entonces caí en la cuenta de que todavía tenía acceso al Instagram de Diana. Nunca había cambiado la contraseña después de dármela meses atrás, cuando la ayudé a recuperar una cuenta bloqueada. Sabía que no debía mirar. Era plenamente consciente de que era una mala idea, pero la curiosidad tiene la costumbre de imponerse al sentido común. Abrí la aplicación de todos modos. Su perfil cargó al instante. La publicación más reciente, subida 2 días antes, mostraba a Diana y a Sergio sentados en un restaurante moderno del centro de cualquier ciudad española, él rodeándola con el brazo, los dos sonriendo a la cámara. El texto decía que por fin estaba viviendo su verdad, seguido de un corazón rojo. Seguí deslizando. Otra publicación de la semana anterior mostraba una foto frente al espejo del gimnasio. Ella, con ropa deportiva, y Sergio sin camiseta al fondo, haciendo bíceps, acompañada de una frase sobre haber encontrado su motivación. Había otra foto de ellos de excursión por la montaña, otra en un brunch, otra de ella, riéndose de algo fuera de plano con una etiqueta alabando la marca de fitness de Sergio por hacer que todo fuera mejor. Me quedé mirando la pantalla durante 1 minuto entero y cerré la aplicación. No sentí nada. Tal vez un leve destello de diversión,
Ella pensaba que había ganado. Creía que había salido ganando con el cambio. La dejé creerlo, que publicara, que se convenciera a sí misma y a cualquiera que mirara de que había tomado la decisión correcta. Yo no tenía que demostrarle nada a nadie. Dejé el móvil en el sofá, me fui a la cama y dormí perfectamente. A la semana siguiente se abrió una oportunidad de ascenso en el trabajo, subdirector de operaciones, más responsabilidades, mejor sueldo y un puesto real de liderazgo. Presenté mi candidatura de inmediato. Pasé las tardes actualizando el currículum, preparando la entrevista, quedándome hasta tarde en la planta para acompañar al director actual, haciendo preguntas, tomando notas. Empecé a correr por las mañanas, no a trotar, a correr 8 kilómetros diarios, 6 días a la semana, forzándome hasta que los pulmones ardían y las piernas protestaban. Se sentía bien, se sentía como control. Una noche descargué una aplicación de citas. Estuve deslizando perfiles unos 10 minutos y la cerré. No estaba preparado y no pasaba nada. No me sentía solo, estaba concentrado. 2 semanas después, un sábado por la mañana, me acerqué a una cafetería cerca de mi piso para coger algo antes de salir a correr. Mientras esperaba mi pedido, alguien me tocó el hombro. Me giré y vi a Marcos, alguien con quien solíamos quedar cuando hacíamos cenas de parejas con Diana. No habíamos hablado desde la ruptura. Me saludó con incomodidad y me preguntó si podíamos hablar un momento. Le dije que estaba bien, le di las gracias y cogí mi café para salir. Me siguió, diciendo que estaba siendo cruel, que Diana me echaba de menos, que se había equivocado. Me detuve, me giré y le dije que ella había elegido la emoción por encima de la lealtad y que yo había elegido mi futuro. Añadí que la conversación había terminado. Empezó a decir que estaba destrozada, pero salí antes de que pudiera acabar, oyéndolo llamarme mientras me iba. No me detuve. Por esas fechas empezaron a llegar con más frecuencia mensajes desde números desconocidos, pidiendo que habláramos, diciendo que necesitaba un cierre. Todos sonaban exactamente igual que Diana. Reconocería sus mensajes en cualquier parte. Las letras en minúscula, los signos de interrogación dobles cuando entraba en pánico, la palabra «por favor», siempre al inicio de la frase, como una confesión. Los borré, bloqueé los números. Llegó otro mensaje desde un teléfono distinto diciendo que sabía que me había hecho daño, que todavía podíamos arreglarlo, que habíamos sido tan buenos juntos. Borrado, bloqueado. Después fue su hermana pequeña, Laura, quien me escribió, no sé muy bien cómo consiguió mi número, diciéndome que Diana me echaba muchísimo de menos, que por fin entendía lo que había perdido y preguntándome si al menos le daría la oportunidad de disculparse. Bloqueada. Fue entonces cuando cambié de número por completo. Dejé el antiguo activo solo para ver quién seguía intentándolo, pero el nuevo se lo di únicamente al trabajo, a mis padres y a ese puñado de amigos que de verdad quería en mi vida. Otro borrón y cuenta nueva. Otra vez. 2 meses después de la ruptura, mi vida funcionaba como un reloj, previsible, ordenada, sin caos ni dramas, solo progreso constante y medible. Conseguí el ascenso, subdirector de operaciones, un aumento del 10%, un despacho en esquina y autoridad real. Mi jefe me invitó a comer, me estrechó la mano y me dijo que me lo había ganado. Aquella noche volví a casa, pedí un buen chuletón, abrí una botella de vino decente y vi una película que llevaba tiempo queriendo ver. Lo celebré solo y fue perfecto. Al cumplirse 3 meses, estaba comiendo en la sala de descanso con un compañero llamado Félix, que conocía por encima lo que había pasado con Diana. Miró su móvil, luego me miró a mí y dijo que había oído algo sobre mi ex, a través de su novia. Seguí comiendo. Dijo que las cosas habían salido mal con el entrenador personal, muy mal. Alcé una ceja, pero no dije nada. Félix se inclinó un poco y me comentó que luego me mandaría los detalles, advirtiéndome de que la historia era dura. Asentí, terminé el bocadillo, me limpié las manos y volví a mi despacho. El mensaje de Félix apareció casi de inmediato, pero no lo abrí. Seguí trabajando, terminé un informe, revisé métricas de producción, respondí correos. 2 horas después, la notificación seguía ahí. Al final cogí el móvil y lo leí. Según Félix,
Sergio le había contagiado a Diana una infección de transmisión sexual. Cuando ella lo encaró, él desapareció por completo, bloqueándola en todas partes. Ahora varias mujeres del gimnasio estaban dando la cara diciendo que les había pasado exactamente lo mismo. Aquello se había convertido en un desastre en toda regla, y la novia de Félix conocía a una de las afectadas. Leí el mensaje 2 veces y dejé que calara. Luego sonreí. No una carcajada, no algo vengativo ni cruel, solo una sonrisa pequeña y discreta que nadie más habría notado. Dejé el móvil sobre la mesa y seguí trabajando, pero esa sonrisa me acompañó el resto del día. Ella quería sentirse viva. Y sí, Sergio cumplió. Durante la semana siguiente fueron saliendo más detalles, no porque yo los buscara, sino porque la gente era incapaz de callarse. Conexiones en común que aún no había cortado del todo dejaban caer comentarios al pasar. En el gimnasio, en el supermercado, a través de compañeros de trabajo, cuyas novias conocían a alguien que conocía a Diana. La historia siempre seguía el mismo patrón. Al parecer, Sergio ya tenía fama, y aquello estaba muy lejos de ser la primera vez. Cuando lo ocurrido con Diana salió a la luz, otras 3 mujeres del mismo gimnasio dieron un paso al frente. Se liaba con clientas, desaparecía en cuanto las cosas se complicaban y pasaba a la siguiente sin mirar atrás. Era su rutina de siempre. Diana tuvo que someterse a tratamiento médico, análisis de sangre, medicación y revisiones posteriores. La situación se volvió medio pública dentro de nuestro círculo social, cuando una amiga suya publicó algo ambiguo en redes sobre hombres tóxicos y la importancia de hacerse pruebas, y la gente no tardó en unir los puntos. Su empresa de organización de eventos se resintió. 2 clientes cancelaron, algo que supe por Pablo, que se había mantenido más o menos neutral y seguía hablando con ambos desde la periferia. Las parejas no querían que su boda se asociara con alguien cuya vida personal se había convertido en un desastre público. Algunos amigos, que al principio se habían puesto de su lado, empezaron a escribirme de nuevo, sin disculparse abiertamente, solo tanteando si la puerta seguía abierta. Ignoré a la mayoría. No me interesaba que me dieran la razón, ni buscaba reconciliaciones. No presumí. No publiqué nada en Internet, ni difundí la historia más allá de quienes ya la conocían. Aún así, por las noches, tumbado en mi piso limpio y en silencio, pensaba en todo aquello y sentía una satisfacción tranquila. No porque disfrutara de su dolor, ni porque fuera cruel, sino porque había confiado en mi criterio. Ella persiguió una sensación. Yo protegí mi futuro. Todo lo demás se colocó solo. Mientras ella lidiaba con médicos, arrepentimiento, vergüenza y un entorno social que poco a poco le daba la espalda, yo seguía intacto, borrón y cuenta nueva, sin enfermedades, sin caos, sin ningún vínculo con nada de eso. La verdadera venganza fue marcharme del todo. Lo demás fue solo un añadido. 4 días después de que Félix me contara lo ocurrido, el móvil vibró con otro número desconocido. El mensaje decía que sabía que no merecía mi tiempo, pero necesitaba que supiera que lo sentía, que yo había tenido razón en todo, que Sergio había sido un desastre y que nunca debería haberme dejado. Decía que había tirado por la borda lo mejor de su vida por puro egoísmo y me suplicaba que habláramos. Lo leí 3 veces, luego lo borré y bloqueé el número. No hacía falta responder. Al día siguiente llegó otro mensaje desde un teléfono distinto, diciendo que no pedía perdón, solo que yo supiera que me había querido y que todavía me quería, y que estaba profundamente arrepentida. Borrado, bloqueado. Siguió intentándolo. 5 números distintos a lo largo de 2 semanas. Cada mensaje más desesperado que el anterior. Los bloqueé todos sin contestar. No estaba siendo despiadado. Estaba siendo definitivo. 4 meses después de la ruptura, estaba en mi despacho revisando informes trimestrales de producción cuando mi asistente llamó a la puerta y me dijo que había alguien preguntando por mí, que decía que era urgente. Cuando le pregunté quién era, dudó un instante y me dijo que Diana estaba esperando en el vestíbulo. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula cuando añadió que estaba allí en ese mismo momento y me preguntó si debía decirle que yo estaba en una reunión. Me levanté, me arreglé la corbata y le dije que no, que me ocuparía yo. Salí del despacho
y avancé por el pasillo hacia la recepción, cada paso medido y firme. Aquello iba a terminar, de una vez por todas. Hoy. Ella estaba de pie junto al mostrador, más delgada de lo que recordaba. Tenía los ojos rojos e hinchados, el pelo recogido en una coleta deshecha y vestía unos vaqueros y un jersey ancho, nada que ver con la mujer impecable y siempre arreglada que yo recordaba. En cuanto me vio, se levantó de golpe y me suplicó 5 minutos. Si esta historia te ha gustado, suscríbete al canal. Seguimos. Crucé los brazos y le dije que tenía 2. Tomó aire con dificultad y dijo que había cometido el mayor error de su vida. Admitió que Sergio era exactamente lo que yo seguramente ya había oído, una pesadilla, y que todo lo que circulaba sobre él era cierto. La voz se le quebró cuando dijo que le había contagiado una infección de transmisión sexual y que, cuando lo encaró, él desapareció sin más, bloqueándola en todas partes, borrándola como si nunca hubiera importado. Yo guardé silencio. Siguió hablando, diciendo que sabía lo que me había hecho, que nos había destruido, que yo era su futuro, la vida estable, real y buena que había tirado a la basura por perseguir algo imaginario. Yo seguía sin decir nada. Las lágrimas empezaron a caer mientras prometía terapia, cambios, lo que hiciera falta, reconociendo que no merecía otra oportunidad, pero suplicándola igualmente. Cuando intentó continuar, levanté la mano y se detuvo. Le recordé con calma que ella me había dicho que él la hacía sentirse viva, así que la dejé ir a sentirse viva con él. No la perseguí, no le rogué, ni luché por ella. Me fui, porque las personas que de verdad te quieren no engañan y no dinamitan tu vida por aburrimiento, confusión o la excusa que toque ese día. Intentó asentir, pero la corté, con la voz firme y fría. Le dije que lo ocurrido con Sergio no era venganza, eran consecuencias, y que yo no necesitaba arruinarle la vida, porque ella ya lo había hecho sola. Le expliqué que no la había avisado de él, que no había intervenido ni intentado salvarla, porque en el momento en que lo eligió, dejó de ser mi responsabilidad. Verla aprender esa lección no fue algo que yo planeara ni provocara, simplemente no estuve allí para recogerla cuando se cayó. Susurró que me quería. Le dije que no, que quería la estabilidad, la seguridad, el plan y el futuro que yo le ofrecía, pero que no me había querido lo suficiente como para protegerlo, y por eso no lo recuperaría. No me recuperaría a mí. No recuperaría nada. Alzó la voz preguntando si de verdad eso era todo, si después de 3 años podía marcharme como si ella no hubiera significado nada. La miré y no sentí absolutamente nada, ni rabia, ni amargura, ni siquiera lástima. Le dije que ya me había marchado 4 meses antes y que aquella conversación era solo un trámite. Me giré y caminé de vuelta por el pasillo mientras ella me suplicaba a la espalda, pero no me detuve ni miré atrás. La puerta de la zona de oficinas se cerró, apagando su voz. Le dije a mi asistente que se marchaba y que llamara a seguridad si volvía. Regresé a mi despacho, cerré la puerta, me senté y solté el aire. Se había acabado, del todo y para siempre. 6 meses después, mi vida era irreconocible. El piso ya no era provisional. Estaba amueblado exactamente como yo quería, minimalista, limpio, sin concesiones, sin adornos innecesarios, sin decisiones compartidas. El ascenso se consolidó, destaqué en el trabajo, mejoré aún más, y empezaron a tantearme otras empresas, ofertas que rechacé porque me gustaba donde estaba. Empecé a salir con gente de manera casual, nada serio todavía, pero estaba abierto otra vez. Cafés, algunas citas, dejar que las cosas terminaran solas cuando no encajaban. Una noche me encontré con Isabel en un bar del centro. Se acercó con un arrepentimiento sincero. Se disculpó por haber defendido a Diana y por haberme presionado, y acepté sus disculpas. Hablamos un rato y cada uno siguió su camino, sin rencor ni drama, solo cierre. Más tarde supe que Diana había vuelto a vivir con sus padres, que seguía intentando reconstruir su negocio, que seguía soltera y cargando con las consecuencias de sus decisiones. No sentí nada al oírlo, ni satisfacción ni reivindicación, solo indiferencia. Ya no formaba parte de mi vida, apenas era un pensamiento, salvo cuando alguien más la mencionaba. Comparto esto ahora porque alguien me preguntó
cómo había seguido adelante tan rápido sin venirme abajo. La respuesta es sencilla. No me quedé el tiempo suficiente como para romperme. Ella persiguió la emoción. Yo elegí el control. Ella fue detrás de una sensación. Yo protegí mi futuro. Y cuando todo ardió, me fui sin una sola cicatriz. El karma se encargó de lo que yo no necesitaba tocar. Así es como se gana, marchándote antes de perder. Gracias por quedarte hasta el final y acompañarme en esta historia. De verdad significa mucho para mí saber que estás aquí, al otro lado, formando parte del canal. Si la historia te ha gustado, deja un plus en los comentarios. Me encantará leerte y conocer qué te ha parecido.